tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Habitáculo, un podcast donde reflexionamos sobre lo que no se discute lo suficiente en la arquitectura, utilizando un enfoque desde la persona. Yo soy Carlos Graterol y junto a Mariana López Santibáñez dirijo este espacio. Hoy, siguiendo con nuestro segundo capítulo de Arquitectura para Todos, queremos tocar un tema bastante relacionado a esta disciplina, pero desde una perspectiva diferente, desde otra de las bellas artes, la escultura. Y es que la escultura a lo largo de la historia siempre ha tenido una gran influencia en cómo hemos vivido el espacio. Si bien los primeros tratados sobre técnicas de escultura pertenecen a los artistas griegos y datan del siglo V a.C., en realidad las primeras esculturas formaron parte de la sociedad desde la prehistoria, cuando el hombre apenas cortaba el sílex golpeando él mismo contra la piedra. Probablemente en ese momento no había una noción de cómo podía la escultura afectar al espacio. Sin embargo, eso cambió después y un ejemplo claro de cómo empezó a formar parte de este legado arquitectónico fue a través de las cariátides, esculturas femeninas que tenían la función de columnas o pilastras, las cuales se colocaban en templos antiguos. Así vamos viendo cómo la escultura siempre tuvo su propio camino. Sin embargo, casi siempre como decoración. Desde las obras renacentistas, pasando por las barrocas hasta el siglo XX, que dejó de ser un elemento crucial de las fachadas arquitectónicas para empezar a participar en la renovación estética iniciada por las vanguardias artísticas. Y de la misma manera en que cambia su función, cambia su relación con el espacio construido. Hoy en día, muchas colaboraciones de escultores con la arquitectura, y hay veces que esa relación se amplifica hasta el nivel de ciudades enteras, como es el caso de la Ruta de la Amistad en la Ciudad de México, que hoy en día es el corredor escultórico más grande del mundo. Pero ¿cómo se da actualmente esta relación entre arquitectura y la escultura? ¿Qué aporta realmente la escultura al espacio? Eduardo Chillida, escultor y grabador español, decía que la mano tiene la articulación más rica del espacio. Y me deja reflexionando sobre la relación que entonces esto puede tener con la arquitectura como la materialización del espacio en el tiempo. Pero para responder estas reflexiones, hoy tenemos al escultor Germán Michel. ¿Cómo estás, Germán? Bien, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes o buen día. Bien, les contamos que Germán es un escultor mexicano nacido en Tonayán, Jalisco. Estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la UNAM con la intención de unirse y aportar al taller de fundición familiar. Al finalizar la carrera viajó a Holanda para estudiar los procesos de fundición en el Petit Enfresen. A su regreso, atraído por los conceptos de espacio y volumen, asiste a los talleres de artesanías y artes plásticas del IMSS y trabajó como ayudante del escultor Gabriel Ponzanelli. En 1991 y 1992 colaboró en la realización de varios monumentos en múltiples ciudades y poblados de México. Desde 1986 es director general de Campanas Sonoras, donde lleva a cabo una versatilidad de proyectos, así como monumentos en diversos espacios públicos. Su trayectoria le ha llevado a exponer en muestras individuales y colectivas. Su trabajo tiene presencia internacional y su obra forma parte de colecciones privadas en México y en el extranjero. En la razón de su obra se puede encontrar obra figurativa. Sin embargo, ha llevado a redefinirlo hacia la expresión abstracta, logrando a través de una reflexión y estudio conjugar un lenguaje que va desde una composición de figuras geométricas hasta una simplicidad orgánica, siendo el bronce y el acero los materiales elegidos para su ejecución. Pues muy bien. Nos gustaría empezar como hacemos preguntando a nuestros invitados sobre su visión de la arquitectura para conocernos un poco y adentrarnos en el tema. Entonces nos gustaría saber para ti qué es la arquitectura y qué relación tienes con ella. Bueno, de relación, obviamente siempre me llamó mucho la atención, incluso fue una carrera que estuve a punto de escoger, pero en la época que estudié en la universidad, estaba dividida en autogobierno y en dirección y traía un relajo tremendo y la mera verdad ya había tenido un problema a nivel político de la prepa de inquietudes personales y había jurado que me deslindaba totalmente de aspectos políticos. Entonces me simplifiqué a que la misma influencia del taller que había empezado mi padre, hasta había pensado la opción de ya no continuar con estudiando
y me hizo reflexionar mi padre que no le importaba la carrera, pero tenía que aprovechar porque el de ser una persona preparada pues siempre te va a ayudar en tu vida. Pero en fin, me estoy desvirtuando de la pregunta, una disculpa, y pues diría que efectivamente la inquietud de la arquitectura siempre me ha llamado la atención, sobre todo por la optimización de lograr un espacio digno, pensando a nivel habitacional. Lo que pueda aportar el arquitecto en la optimización del espacio, pues yo creo que es una virtud el estudiar precisamente los espacios arquitectónicos. Sí. Es mi idea. No, y una idea muy, muy válida. Y creo que justo para empezar como a relacionarlo con un poco sobre tu tema de la escultura y la fundición, etcétera, como que quería preguntarte, ¿crees que la escultura, o por lo menos las obras que tú has hecho escultóricas, son un complemento de la arquitectura, o crees que es todo lo contrario, esta relación escultura-arquitectura? Yo siento que se puede manejar en ambos sentidos. O sea, en definitiva, si nos vamos a la definición más sencilla de escultura, es el llenar un espacio que estaba vacío. O sea, ¿en qué se puede llenar? Pues con una obra. ¿De qué tipo? Pues puede ser una obra realista, puede ser una obra modernista, incluso me consta en mi experiencia que me ha tocado ver exposiciones de arte moderno, de arte abstracto, en espacios clásicos de arquitectura, y lucen de una manera fenomenal esa combinación. Se asombra uno de que en un momento dado se puede hacer esa combinación, como también existe, que me ha tocado ver edificios muy, muy modernos y no pierden el clasicismo de la escultura que mencionaste hace rato, de la escultura griega, las escuelas principales que vienen desde los griegos, después vienen los romanos, en fin, y el desarrollo, pues, es que creo que todos tenemos a grosso modo de las grandes obras de la humanidad, ¿no?, que están presentes en los museos. Claro. Así que creo que es un complemento, creo que van de la mano, me atrevo a decir. Okay. Y hablando sobre esto de las obras de arte, ¿qué opinas que le aporta la tercera dimensión a una expresión artística? O sea, ¿qué dirías que es lo que la distingue tanto de otras obras como la pintura, por ejemplo? Bueno, lo acabas de mencionar, Mariana, que en definitiva, obviamente, una pintura pues es biplana, o sea, son pues una sola dimensión y la escultura pues abarca las tres dimensiones. Entonces, hay espacios que obviamente en una casa, pues tener unos bonitos cuadros, pues a todo mundo le halaga, le relaja. Pero si hay un complemento tridimensional como la escultura, pues creo que no va de más, sino que complementa nuevamente el enriquecer ese espacio, ¿no?, ese lugar. Sí. Y para ti personalmente, ¿por qué escoges la escultura sobre otras artes, por ejemplo? Bueno, te diré que también cuando uno se mete en esto, yo en lo personal pinté mucho en la secundaria, ya traía esas inquietudes, e incluso un poquito de los procesos de llevar modelado en mis artes plásticas en secundaria. El por qué es que yo creo que todas las personas vivimos también no solo de la cuestión económica, sino de que es tan satisfactorio el que le agradezcan a uno lograr algo, que primero es la inquietud de hacer uno las cosas con cariño, con amor, con ganas, intentando lograr pues ahora sí que una satisfacción propia, y cuando la podemos realizar y la persona que nos lo llega a pedir le cumplimos ese aspecto, pues es una satisfacción muy grande. Entonces, hay veces que tal vez de inicio lo ve uno como un trabajo, pero cuando realmente te gusta tu profesión, y reitero, es reconocida y tiene la libertad de ejecutarla y cumples con ese parámetro, es una satisfacción muy, muy,
muy grande. No le llamaría vanidad, pero sí es una satisfacción que eso te motiva a seguir trabajando en ese proyecto o en los nuevos que vengan. Me encanta cómo hablas y justo queríamos preguntarte al respecto de eso, ¿qué obra tuya que has hecho, si nos pudieras como contar alguna historia de alguna obra donde te has sentido de esta forma que nos platicas, como motivado justamente por haber aportado algo, ¿no? Y sobre todo la satisfacción de otras personas de ver tu proyecto, bueno, tu escultura, si nos podrías contar como alguna experiencia y que creas que también sea complementado. También otra pregunta muy interesante, pero te voy a decir que mi primera experiencia en visitar un museo, bueno, obviamente me habían llevado en la primaria, como a todos, o ustedes como generación tan joven, pues ya quién sabe qué les enseñan, pero creo que los llevaron en primaria y en secundaria, algunos paseos, visitas, en fin. Estando en secundaria, el maestro que tenía de artes plásticas, nos mandó al Museo de Arte Moderno a hacer una crítica. Y pues el primer absurdo es que cómo vamos a criticar nosotros, pues si apenas estamos aprendiendo qué es el arte, qué vemos, qué nos gusta. Pues precisamente su respuesta de él dijo, pues quiero que vean lo que hay en la exposición y algo les va a gustar. Y de lo que les guste, ustedes tienen que decir, a mí me gustó esto, ¿por qué razón? Ustedes tienen que decirme. Y no se me olvida de que había una obra de Guillermo Ceniceros, en ese entonces, estoy hablando del año que ustedes no habían nacido, fue por el 72, que estaba en la secundaria, entonces ya llovió. Y me llamó la atención una obra de Guillermo Ceniceros, que era un cajón que tenía una malla, y en esa malla había un conjunto de números 9 que iban de pequeñito a agrandarse. Tenía una iluminación y el efecto que le daba la luz y se reflejaba en el fondo del cajón, que por cierto el cajón era morado, y la pintura que estaba impresa sobre la malla de tipo de arnero, obviamente con un entinte muy pesado, casi grasa, reflejaba en el fondo la sombra. Y la obra se llamaba Mi Número Mágico. Y cosa curiosa, yo siempre he tenido una predilección por el número 9. Entonces mi crítica pues, fue fácil, que me fascinó, y estuve viendo la obra y pues mucha gente dirá, bueno, pues ese es un cajón, pues ¿qué tiene de arte, no? Hay cosas que yo actualmente veo de las tendencias, de las intervenciones, de lo que llaman arte conceptual, en fin, ya sobran nombres en cuestión de tendencias de arte, que hay cosas que no entiendo. Y tengo la oportunidad de conocer gente muy importante, artistas, un artistazo que tenemos en México, ya superó a su maestro, Damián Ortega. Está considerado entre los 10 mejores escultores del mundo. Damián es el que hizo el bocho con los tensores que se elevan en el espacio, y está desarmado. Creo que han visto la obra de él. Sí. Entonces, su maestro de Damián Ortega es el maestro Orozco, y suponiendo lo que hace Orozco, a mí en lo personal, pues no me llama la atención como me llama la atención de la obra de Damián. Y aquí son de esas cosas que conoces y después te enteras y dices, caray, que México tenga un artista que se pelea en los museos del mundo, en lo nuevo que va a sacar, en lo nuevo que le van a adquirir, porque él se dedica a vender a museos y forma parte de colección de museos. Entonces, pues es una satisfacción que sea tu amigo, que trabajes con él, que llegues a trabajar y a colaborar con él. Es lo que hacemos. Entonces, pues son satisfacciones, como les decía, la vida no solo es, desde luego, que buscamos un bienestar en nuestro trabajo, que nos genere ese trabajo un bienestar, pero las satisfacciones son tan grandes que creo que es de lo más válido que pueda haber. No, me encanta. Y si quieres, ya pasando como a tu obra en particular,
Queríamos preguntarte cómo surgen, o sea, tus primeras ideas para el proceso de diseño de una escultura. ¿Haces bocetos, experimentas, como entrando ya un poco en esta parte del diseño de una escultura? No sé si nos podrías platicar un poco. Bueno, mira, yo te voy a decir cómo hago mis obras. Incluso mi primera obra la gané en un concurso, que yo nunca había hecho una obra abstracta. Toda mi tendencia era el realismo, la anatomía humana, ya lo que había aprendido con el maestro Gabriel Ponzanelli, que por cierto ya falleció. Y entonces, cuando me entero que hay un concurso, dije, bueno, pues ¿por qué no concursarlo? Y lo que me llevó a ganar ese concurso fue de que había tenido la oportunidad de comprar un libro de visualización creativa. Y la visualización creativa consiste en que tú piensas en un proyecto, en X problema que tengas, y te dice este libro que hagas tu rutina normal y que antes de dormir te concentres en la solución que quieras y que se lo vas a pedir a tu subconsciente. Y resulta que pues dije, bueno, pues no pierdo nada, leí ese libro, pues vamos a ver si funciona. Entonces me concentré mucho en que quería tener una idea para ganarme para ganar ese concurso. Y te recomiendo ese libro, que a la mano de tu buró, al lado de tu cama, tengas de preferencia ya abierto una libreta o un cuaderno, y tengas de preferencia lápices, porque luego llegan a fallar las plumas. Y entonces te llega la idea, me llegó la idea. Y la obra estuvo mucho tiempo ahí en Insurgentes, esa obra, y actualmente se la llevó el edificio de Nissan, porque ese concurso lo organizó Nissan. Y actualmente Nissan se cambió ya a la esquina de Insurgentes con el eje de Copilco, un edificio gigante. Sí. Y actualmente pues ya dejó de ser pública, como para presumírselas ahorita, porque ha sido una de las obras, pues, entre comillas, públicas más importantes para mí. ¿Cómo se llamaba? Competencia. La pieza se llama Armonía y consiste en una serie de tabletas triangulares que hacen una espiral, pero a final de cuentas se refleja la misma pieza en dos partes, o sea, es una simetría, perdón, la palabra correcta. Okay. Y el enfoque de esa pieza en presentar, cuando tú presentas una obra abstracta, normalmente te piden que des la interpretación en qué consiste. Entonces la respuesta era muy sencilla. El regalo lo hacía la Asociación Nacional de Distribuidores de Vehículos Nissan, que se lo regalaban cuando se inauguró el edificio, que ahora ya cambió de Nissan, porque ya lo compró los vehículos estos franceses. Renault absorbió a Nissan. Entonces se llevaron esa escultura ya al edificio nuevo, y pues ni modo, ya se acabó ahí la historia. Y en la interpretación del porqué de la escultura era de que significaba el reto, por eso era un reflejo. Ellos tenían el reto de que lo que fabricaba la empresa, en este caso Nissan, ellos tenían la obligación o el reto de vender. Y pues tal vez con la explicación pues gustó el término, y al final de cuentas decidieron llevar a cabo esa obra, ¿no? Entonces la creatividad se da luego de manera accidental, ampliando un poquito la respuesta. Hay veces que piensas las cosas, hay veces que se las piensa al subconsciente, como fue ese primer caso. He hecho obra siguiendo, ejercitando, sobre todo cuando son temáticas, y hay veces que llegas a ver un accidente hasta de una colocación de piedras y la visualizas ya de otra manera. Entonces, aquí lo importante es primero hacer el trazo de dibujo, después de tomar, o ahora con la facilidad, o tomas fotografías de decir, esto está interesante, esto me gusta, y después es maquetear. Y ya cuando maqueteas, entonces caes ya en ver cómo se ve en un espacio y dices, bueno, ¿funciona o no funciona? ¿O se volvió pesado?
y no es mi línea hacer cosas pesadas. Entonces, o dices, todavía estás con la duda, dices, maquetéalo. Y ya lo haces tridimensional y dices, no, se va a la basura. O modificas esa idea, pero sí yo he hecho esculturas que fijarme hasta en las calles, en una banqueta, de pronto hay una irregularidad, una cosa interesante, una línea que se rompe, y de ahí me surgen ideas para decir, esto funciona de esta manera, lo maqueteo y hay veces que sí y hay veces que no. Es empezar a observar las cosas con más detenimiento y dos, llevarlas a cabo, porque podrás tú pensar una escultura muy padre y si no tuviste el detalle de anotarla, dibujarla o proyectarla, y si no te animas a hacerla, pues se va a la basura. Claro. No, es que es muy parecido en la arquitectura, que es lo mismo, el mismo proceso y que igual, o sea, mucho podría ser buena una idea en plasmarla, pero si luego cuando la plasmas no funciona, pues ¿de qué sirve, no? Imagino que tus esculturas también son como una cierta escala, ¿no? O las haces a veces 1 a 1, ¿o no? Sí, y has tocado un punto muy importante, porque fíjate que primero las proyectas en un tamaño. Hace poco, bueno, hace como 7 años, me encargaron una pieza que nació de una manera totalmente accidental. Se llama, de título, es Enderezando el Rumbo. Okay. Y salió de una barra que tenía en mis manos de cera, una barra rectangular, hablemos de 20 centímetros, 25 centímetros, por 3 de ancho, por 1 de grosor. Y se me ocurrió darle un giro. Y se me hizo atractivo porque pues, si tú tienes una línea y la giras y vuelve a tomar el mismo punto, no sé si te explique a nivel palabras, que se vuelve a interesar, o sea, vuelve a tomar el mismo eje, pero tuvo una vuelta. Claro, sí. Y entonces esa escultura, obviamente he estudiado mucho sobre la relación áurea, sobre la proporción divina, en fin, todo lo que hay en eso. Y muchas veces tú mismo te das cuenta porque se empieza a adquirir con la práctica de manera inconsciente, pero después la puedes rectificar matemáticamente. Y eso ayuda o corrige tu obra, sobre todo cuando hablamos de escultura, en que ya te da que no se haga pesada, que esté equilibrada. Eso es muy importante. Entonces, en cierto tamaño la pieza está equilibrada y me la pidieron de 7 metros. Yes. Y cuando la empecé a armar, me di cuenta de que la pieza se había hecho pesada. Entonces me regresé a medio proceso de multiplicarla por la escala. Okay. Y tuve que organizar ahí en mi taller de hacer unas correcciones con un proyector para darle el punto de equilibrio visual a mi gusto, que no se viera pesada la pieza o que hubiera sido un fracaso. Aunque estuviera respetada, hay cosas que no funcionan ya cuando las haces. Claro. Sobre todo cuando te vas a una escala mayor, y eso creo que ustedes también lo superven en la arquitectura. Sí. Muchísimo. Sí. Así que estas son esas cosas que dices, caray, pues aquí hay que corregir. Entonces no todo es multiplicar de que, pues esto me lo hace al doble. Bueno, pues sí, me pediste un cubo, pues te vendo un cubo de 5x5, pero sí, obviamente en un cubo pues no hay problema de nada. Sí, claro. Es un cuerpo geométrico. Pero ya cuando invadiste un cuerpo geométrico tienes que checar el equilibrio. Okay. Y así lo combinaste. Y hablando de esto del tamaño, aparte del peso que nos mencionas, ¿cómo lo relacionas con la escala humana? O sea, durante este proceso te piensas o consideras cómo se van a vivir estas esculturas, o sea, relacionadas con pues la escala humana. Sí, incluso hay sobre todo los ingleses les fascina y hay varios museos en que los han ido haciendo. Ahorita no recuerdo el nombre de este museo, pero es una satisfacción porque hay fotos buenísimas que luego te las podría compartir, en que cosas tan sencillas como un martillo lo hacen en tamaño gigante. Y de pronto en un ambiente de un bosque te encuentras un martillo gigante o unas pinzas de madera, que deben de conocer esa obra, unas pinzas, las clásicas de madera,
de tamaño, o sea, ajeno a la invitación de decir aquí estuve y me tomé una foto, el hacer espacios grandes o acompañar a un espacio cosas comunes que dices, wow, ¿cómo se le ocurrió a este artista hacer un martillo gigante? O una pala de albañil enterrada, como si estuviera en la mezcla, y nomás sobresale el mango y parte en acero y todo, y bien hecho, ¿no? Realista, y te lo encuentras en el bosque, esa escultura. Pues te digo que ajeno a tomarte la foto, te gusta. O sea, yo creo que caes a la experiencia de aquel cuento de Gulliver, ¿no? Uh-huh. O si no era Gulliver el de que si uno es un enanito, sí. ¿Qué pasa si de pronto se hace todo magnánimo? ¿Cómo nos vería una hormiga? ¿Nos vería bien o nos vería mal? Entonces un poquito la fantasía, no sé, hay tantas cosas que pensar, pero es como las cabezas de Marín, las gigantes que están acostadas, aunque no es una idea totalmente original de él, porque antes ya lo había hecho. En el arte nadie inventa nada y hay coincidencias que se van a dar, y esas coincidencias no solo yo se las atribuiría a esa coincidencia a copiar, sino que yo creo que las ideas andan volando en el medio ambiente y de pronto a alguien le llega esas vibras. Y lo que a ti se te ocurrió ya se le ocurrió a otra persona. Dices, pero yo no le copié a nadie. Bueno, pues te llegó la vibra, se dio. Sí. No, muy cierto. Flotando por ahí. Y que no me acuerdo que había un artista, ¿no?, que decía eso, creo que era Picasso, o no sé, me corregirás, pero que decía que en realidad creo que buen artista es el que copia, ¿no? O sea, las ideas buenas se copian y no necesariamente o sea, no hay nada nuevo justamente. O sea, como que todo existe y es como lo reinterpretamos, ¿no? Pero bueno, tenía que revisar luego. Y justamente, o sea, relacionando con esto que decías, por ejemplo, estos ejemplos que nos dabas de estas esculturas en el bosque. Por ejemplo, para ti, ¿cómo escoges el lugar para una escultura? O sea, ¿crees que influye la luz, la sombra en esta decisión, o simplemente el contexto físico, o simplemente es lo del encargo y ya? ¿O si tienes algún punto de decisión para escoger el lugar donde las pones? Bueno, en definitiva, va acompañado. Yo tuve la suerte de que logré vender un proyecto de hacer un paisaje escultórico, pero no se llama paisaje, se llama, híjole, la palabra correcta es un corredor de arte en Jalisco. Y invité a un grupo de amigos escultores que la gran aportación que hacían es que el ayuntamiento daba un mínimo de dinero para el artista, y en este caso yo conseguía a los artistas que la obra del artista, al donarla, el puro valor de la obra podía ser de 1, 2 hasta 5 millones de pesos. Okay. Pero por darles 100,000 pesos, ellos regalaban la obra, obviamente no para comercializarse, sino para que quedara en un corredor escultórico. Y se logró hacer con 5 millones de pesos, para lo que a nivel patrimonial casi tuvieron un parque de 40. Entonces, esas esculturas se les tuvo que hacer también una adaptación al espacio, porque había zonas, porque era un corredor, y había zonas irregulares en donde se aprovechó parte de las esculturas, pero en algunas, como las esculturas se hicieron entre 2 metros y 3 metros de altura máximo, porque también estábamos limitados a presupuesto. Entonces les tuvimos que hacer unas protuberancias, de hacer una especie de protección para que el espacio no se comiera las esculturas. Okay. No sé si soy claro, que si tú pones una escultura en el desierto, pues se ve como un cactus, se lo traga. Pero si dentro de ese desierto le haces un montículo y que se medio rodea y la proteges del mismo espacio tan grande, entonces ya puedes apreciar la obra, que era lo importante. Okay. Que no se pierda, que el espacio no te coma la escultura. Es parte de eso del balance, ¿no? Que hablabas un poco también hace rato. Sí, es cierto. Justo antes de que hagas la siguiente pregunta, Mariana, encontré la frase de Picasso que estábamos hablando. Dice,
Picasso decía, los grandes artistas copian, pero los genios roban. Entonces me gustaba esa idea. Sí, justo me la encontré y pues es ingeniosa, ¿no? Siento que es muy, muy ingeniosa porque es relacionado a lo que dices, ¿no? Que ya todo existe, es nada más como lo reinventamos, como decía. Pero bueno, Sí. sigue. Sí, hablando de esto de las ideas, nos contaste de tu obra Armonía, ¿no? Y quería preguntarte si consideras que es importante siempre trabajar con un concepto como esto que nos platicaste, un concepto quizás abstracto para poder lograr resolverlo a través de la escultura. Bueno, hay muchas definiciones entre lo que viene siendo una obra abstracta, ¿no? Entre ellos es romper pues, parámetros de lo clásico, de lo que ya existe, ¿no? Entonces, desde ahí partimos del término abstracto, que es bastante amplio, ¿no? Tal vez es abstracto, modernista, abstracto orgánico, en fin, o sea, hay N variantes que puede haber. Pero una de las cosas ahorita que mencionaba tu compañero, con respecto de Picasso, tanto Picasso como Dalí en sus primeras obras, ellos fueron hiperrealistas. A nivel pintura, hay unos cuadros de Dalí que están pintados, que además fueron miniaturas, estaban pintados realmente con un pelo, con una vista obviamente que tenían de jóvenes, en el caso de Dalí, y veías esa obra, y ves esa obra, te hablo de una obra de 10 centímetros por 15, pintada de una viejita, en donde se le ven las arrugas que están hechas realmente con un pelo de ardilla, porque un pelo humano se dobla, pero el de ardilla es más duro, ¿no? Y ves la calidad. Y lo más interesante en la obra de Dalí, si lo estudias, y Picasso, es que empezaron dominando toda la técnica, o sea, el dibujo, la anatomía humana, y después cómo la distorsionan. Después hacen lo que se les antoja. Y después llega a un momento dado que dicen, bueno, ya Picasso ya está en la regresión de niño, por la edad. Porque así como nacemos, pues también nos vamos convirtiendo en niños. Entre más viejos seamos, al final de cuentas, como diría la anécdota de la esfinge, que cuál es el animal que primero tiene 4 patas, después tiene 2, y después tiene 3, y después muere de 4, que es la misma referencia humana, ¿no? De niño gateas y de viejo ya no te puedes levantar, también terminas gateando, ¿no? Y el tercero, pues es el apoyo del bastón. Pero en fin, entonces, yo creo que es, por un lado, es la aventura, pero se debe de hacer con el conocimiento de causa. O sea, con tener una preparación, primero, si no totalmente dominada, pero sí tener unos buenos principios de arte, haber intentado primero llevarlo académico y después darse uno el gusto de distorsionarlo. En eso admiro mucho a Dalí y a Picasso, porque realmente fregonazos y hicieron lo que quisieron al final de cuentas. Ya más adelante. Y se dice fácil, pero no cualquiera puede hacerlo. No cualquiera. Y justamente hablando de esto, como del concepto, justamente también queríamos preguntarte, o sea, luego que tienes el concepto, ¿piensas de alguna u otra forma cómo es las sensaciones que te gustaría provocar en la gente? O sea, cuando haces una escultura, ¿piensas, o sea, ya antes qué tipo de sensaciones o emociones o como cosas subjetivas quisieras provocar en el espectador o no? Precisamente otra de las experiencias ahora sí que me ha tocado ver es que uno, cuando ya haces una obra a nivel escultórico, dices, bueno, sí está padre, empieza a pelearte con el color. Y yo en lo personal me he dado cuenta de que ahora que ya hay tanta ventaja que con un programa puedes tener ya la obra con buenas fotos y puedes cambiar los colores. Y hay piezas que solo funcionan de un solo color.
Entonces el color es un complemento y dos también, ¿cuál va a ser el destino de la pieza? Sí. Porque también el color te ayuda en decir, pues la vamos a poner en un espacio porque tengo un espacio dentro de la casa que no le da el sol y está muy húmedo y no me gusta y quiero que algo ahí sea agradable. Y dices, bueno, piensas en un amarillo, en un tono cálido, en un naranja, y que va a estar en un espacio donde ahí, entre que las ramas de la casa, entre que no pega el sol en esa zona, y la gente debe de recibir la reacción de que sea agradable, pero si lo haces de blanco o azul, se va a sentir frío. Y si le metes ya el naranja o el amarillo, ahí actúa el color como una ayuda complementaria. Y dos, el sentido de percepción de la gente. Una de las cosas que tuve de buen crítico y excelente amigo a Gelsengas, que pocas gente lo conoce, pero fue un contemporáneo, artistas de la época de la ruptura, y él le causaba mucho porque él continuamente estaba luego en mi taller. Cuando yo empecé a hacer ya mi obra y empecé a producir un poquito duro en eso, casi la mayoría de la gente le gustaban, sobre todo a las mujeres, mis piezas. Okay. Y él decía que a las mujeres no les gusta la geometría y que están peleadas con la geometría. Dice, y tú rompes el parámetro. Dije, pues yo hago lo que a mí se me ocurre, que veo que a mí me gusta, ya no me preocupo si a la gente no le gusta. Pero cuando alguien, o cuando tiene la satisfacción, como me pasó con una clienta, que dijo, oiga, me fascina esta pieza. Y pues qué bueno, pues a sus órdenes, señora. Oiga, ¿se la puedo pagar en abonos? Pues sí, pues la señora la fue pagando. Es que esto es de lo que le quito a mi marido, así me lo dijo. Casual. No sé si le guste, pero a mí me gustó y yo la quiero poner en mi casa. Pues encantado, sí. Y ahí iba pagándome de a 2,000 pesos, de a 3,000 pesos, y pasaba y me dejaba un dinero. Ya cuando iba arriba de la mitad, le dije, ya se la voy a regalar. Dije, no, tampoco se vale regalar, que es desmerecer el trabajo de uno. Pero de pronto llegó, pues se la enseñé ya a mi marido y le fascinó, y ya me ayudó a pagarla. Ya me la llevo, ya pagó el complemento. Entonces son de esos detalles que pues se dan y dices, pues estoy cumpliendo el objetivo, ¿no? Que si ustedes el día de mañana hacen una casa, siempre se sientan orgullosos los que se las mandaron a hacer, sobre todo si no fueron tan metiches de que les cambien la ventana. Oiga, yo quiero esta puerta más grande o hágamela más chiquita porque está muy grande. Pues entonces ahí es, como dice, la satisfacción de que de cuando ya un artista es bueno, nadie se atreve a decirle que, oiga, y si le cambia el color, ¿a qué vamos? Esos ya son un poquito de la miel de que respeten tu trabajo. Sí, sí. Y regresando un poco a ese tema del espacio, por último, te quería preguntar, ¿tú qué opinas que es lo que le aporta el arte? O sea, si quieres específicamente la escultura o cualquier obra de arte, a un espacio arquitectónico. O sea, ¿cómo compararías un espacio arquitectónico sin nada de arte y uno que sí tenga? ¿Qué es lo que le aporta al espacio en sí? Uh-huh. Pues yo creo que el mayor ejemplo en esta pregunta, Mariana, lo vería como en el caso del MOAC, del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en que si la exposición, digo, el espacio es bueno, el espacio siento que fue diseñado a nivel luz, excelente, digo, un muy buen arquitecto quien lo hizo, si no me equivoco fue Teodoro. Sí. Creo que tenemos ahí un museo súper fregón, súper funcional, los elevadores para las cargas, porque he trabajado para ellos en algunas ocasiones, he colaborado. Y muchas veces pues, las exposiciones que se presentan o son un fraude o se quedan pequeñas. Hay veces que gana. La exposición gana más al espacio. Uh-huh. Y hay veces que de todos hace lucir el espacio. Si el artista es malo, entonces yo creo que van de la mano. Salvo que vaya a ser ya un museo permanente, como en el caso de que va a quedar fijo la obra,
o la colección de que normalmente ya no funciona así el arte. Ya hay posiblemente el acervo que se construyó como en el caso de Tamayo, que se respetó parte de la colección del señor Tamayo y su esposa, la ponen en una temporada, pero ya lo manejan a estar cambiando a diferentes artistas. Entonces se amplía, porque si no la gente dejaría de él. ¿Para qué voy a ese museo? Siempre está ahí lo mismo. Pues ya lo conozco y pues no cambian lo que hay. Entonces ya no tiene atractivo. Y un museo también necesita que corra la gente, que circule la gente. ¿Y cómo va a circular la gente? Pues yendo a ver un artista nuevo, tendencias nuevas, todo. Digo, así ya es como funcionan los museos. Ya no se puede hacer de que yo me hago mi propio museo, como en el caso de Cuevas. E incluso el de Cuevas, que él mismo se lo hizo, pues toda su idea era su vanidad. Pero pues dicen, no, le tenemos que cambiar. ¿Por qué? Pues si no, ya no viene la gente. Okay. Entonces el espacio se puede compaginar ahí, en definitiva, en un equilibrio. Pero desde luego que se complementan escultura y arquitectura, yo creo que van de la mano. Okay. Perdón que no soy un mega experto, no. Pero mi experiencia sí creo, me lo dice que va de la mano. Sí, no, y ya, o sea, por último, justo en esta relación, ¿crees que también aplica, por ejemplo, a escala macro? O sea, por ejemplo, de poner el ejemplo de la Ruta de la Amistad, por ejemplo, ¿qué piensas de ese proyecto? Que son estas esculturas que están por toda a nivel ciudad, ¿no? A nivel ciudad de las carreteras de la ciudad de México. Bueno, aquí lo más interesante es que ya se rescataron. Pero obviamente ustedes ya también no les tocó verlas cuando estaban en el ambiente original, aunque obviamente conocen de fotos, de que de pronto ya viene una próxima escultura y por los colores se distinguía. Y la reacción de la gente, sin necesidad de que tenga que tener una cultura, sí llamaba la atención. Pero fue... Ahora sí que, cayendo a términos actuales, fue una instalación maravillosa la que puso Matías Geritz, que fue el que propuso esto junto con el Comité de Organización de los Juegos Olímpicos, ¿no? Con Mario Vázquez Raya. Entonces, en ese entonces pues, era una chulada y emanaban, y aún así fueron piezas grandes, fueron esculturas, me sé casi el nombre de los autores, y una de las cosas que más me llamó la atención es que solo hay la hermana del Monumento de Estados Unidos, que es muy parecida a una obra mía, pero esta nomás es puro rectángulo que va subiendo, la ascendente, que está ahora ahí en Perisur, que es la que representa a Estados Unidos. Hay otra en Denver, y yo cuando tuve la oportunidad de estar en Denver, de pronto me encuentro esa escultura y dije, pues no que era original, que era solo de México, no, sino que hubo un coleccionista que apoyó y dijo, oye, regala uno para la ciudad, tú eres de aquí. Okay. Y te asombra, y allá también está en un lugar fabuloso. Pero lástima que por la ciudad se comió las esculturas, pues ya se rescataron. Claro. Sí, no, sí se comió, pero qué bueno. Pero bueno, nos encantaría seguir hablando de un montón de temas al respecto, pero creo que es un momento como para ir cerrando. Y pues nada, o sea, la última parte de estos podcasts, lo único que quisiéramos hacer es una sección donde hacemos preguntas al aire, ¿no? Así la llamamos, porque pensamos que pues, una verdadera reflexión trae más preguntas que respuestas. Entonces, en vez de que nos dieses una reflexión final como conclusión, más bien nos gustaría que nos dijeras preguntas con las que te quedas. Una pregunta de reflexión que le harías, por ejemplo, al público acerca del tema de lo que hablamos. ¿Qué le dice la escultura al público? Ok. Me gusta. O sea, si ellos ven algo y dicen, me llama la atención, no tienen que tener la justificante, pero que digan, si les conmueve el ver una obra, y si les agrada. Y muchas veces la justificación, pues no sé, pero me gusta y se ve muy padre. Me gusta, pero me asusta. Reducir palabras. Sí.
Muy bien. Bueno, pues para cerrar, por supuesto que tenemos que agradecer a Rafael Romo por la música de este podcast, a Sebastián Díaz por la edición y por supuesto a ti, Germán, por esta plática. Estuvo muy interesante conversar contigo y aprender un poco más de esta relación de escultura y arquitectura. Bueno, pues más que todo, espero que les sea útil los comentarios y estoy a sus órdenes. No, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de Habitáculo. Les mandamos un gran abrazo como siempre.